Bien, queridos estudiantes, justo hasta antes de salir de este primer break, justo estábamos hablando de este punto, ¿no? Y justo nos habíamos quedado en estas características, acá, características importantes que van a adoptar estos estados totalitaristas, que van a ser muy importantes para el desarrollo, pues, que estamos realizando nosotros. Habíamos escogido estas características en base a que guardan cierta relación entre unos a otros. Van a haber otras que son consideradas dentro de las características de los estados totalitaristas, pero estas son las más resaltantes, por así decirlo, ¿no? En este punto, o las más importantes para cada uno de ellos que comparten. Bien, estábamos hablando justo de este periodo entre guerras que se van a dar. Habíamos dado fechas importantes, desde 1918 hasta 1939, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que sí sabemos es que en este periodo de entreguerras va a surgir una forma de liderar, una forma de gobernar en algunos estados como Italia, Alemania y Rusia. Es aquí donde van a surgir ciertos estados muy considerados para la historia universal como estados totalitaristas. ¿Qué traen consigo cada uno de estos estados en el marco del desarrollo de lo que se conoce como el periodo entre guerras? Vamos a ir analizando acá. Va a ser muy importante tener en cuenta qué son o qué se entiende por este régimen totalitarista o los estados totalitarismos. ¿Qué traen consigo? Vamos a ver qué trae este régimen. Primero, entender de qué es un régimen político. Un régimen es algo que se imparte en base a la política o una forma de gobierno que van a tener, que van a coger como característica estos estados, que están en contra de la libertad individual, por lo tanto, esta se va a ver restringida. El Estado interviene en todos los ámbitos de la vida, ojo, por lo tanto, no hay una privacidad por parte de los miembros de estos estados. En conclusión, el poder totalitarista tiene el control total de muchos aspectos de la sociedad, por no decir todos. ¿Cuáles van a ser los lugares en los cuales se va a iniciar y se va a plasmar estos estados totalitaristas? Lo tenemos en el pizarro. Ahí, a pesar de que ya lo habíamos mencionado anteriormente, está Rusia, Alemania e Italia. Y estos van a ser los estados que van a aplicar este régimen totalitarista. Ahora sí, dentro de las características que nosotros hemos estado analizando, hace un ratito vamos a encontrar otras características más, ¿no? Vamos a ir mencionándolas, ¿no? La primacía del Estado. La primacía del Estado va a tener mucho que ver con el concepto, la definición que mostramos al principio, donde el Estado controla toda la vida y que el pueblo debe dar cierta obediencia al Estado y no existe la libertad individual. Con estas características muy parecidas a lo que hemos hablado, se van a presentar estos tres estados totalitaristas, que van a buscar el mejor vehículo para poder llegar y realizar o ejercer su poder. La política, el dominio, ¿no? Y al estar en la política, el dominio, tienen que estar en un determinado partido político que van a ser los protagonistas de estos estados totalitaristas. Por Alemania tenemos al partido Kawan. Partido Comunista de la Unión Soviética. Por Alemania Kawan. Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y por Italia. Partido Nacional Fascista. Y por Rusia. Partido Comunista de la Unión Soviética. Exacto, correcto. Esos van a ser los partidos que se van a instaurar durante este periodo conocido como el de Tripliares. Van a ser estas las naciones testigos del nacimiento de algunos regímenes, ¿no? Que van a condicionar a la población en este caso. Ahora, al envolverse con los partidos políticos, tiene que cada uno tener un líder. Por lo tanto, para Alemania, ¿a quién vamos a tener? A Adolfo Hitler, más conocido como el Führer.
Para Italia, Benito Mussolini. Y para la URSS, Joseph Stalin. Van a ser los encargados, ojo, van a ser los encargados de liderar y llevar, pues, de liderar y llevar y conllevar este tiempo del totalitarismo. Otro punto importante es que van a aplicar un régimen de terror. ¿Por qué? Porque van a perseguir, van a reprimir y van a oponerse a los otros partidos políticos. Por lo tanto, van a tener que acabar con sus enemigos o con sus contendores, ¿no? Por lo tanto, esto va a generar problemas tanto internos como externos, que justifiquen la represión de sus actos o la represión de su liderazgo. Esa es la primera característica que van a asumir. Se va a crear la publicidad a través de los medios de comunicación, que es aquí donde van a resaltar grandes historietas e interpretaciones, pues prácticamente que ellos van a aplicar en base a su gobierno, darles una visibilidad, ¿no? Ahí tenemos a eh, Joseph Stalin, a Benito Mussolini y, en este caso, a Adolfo Hitler. Un punto importante que va a ser necesario que ellos tengan en cuenta, ¿no? Que cada uno va a tener en cuenta, ustedes también, es que estos líderes van a aplicar su régimen político de gobernar cada uno en su nación y que van a compartir características que hemos mencionado que muestra un régimen totalitarista, pero que cada uno va a tener su espacio de nacimiento y de origen, que cada uno en un determinado tiempo de historia. Todo en el marco y en desarrollo de este periodo conocido como el de entre guerras. Por ejemplo, el del Benito Mussolini, que va a ser el fascismo, va a ajustar un nombre que va a ser el fascismo, surge en 1922. El nazismo surge en 1920. No, en lo de Stalin ya estaba instaurado, solamente la moderar y terminar instaurando su régimen político. ¿Por qué? Porque ya prácticamente Lenin, Ulanov, le dejó el gobierno. Y en base a esta situación, vamos a ver cómo se presentan estos estados totalitarios. ¿Qué hacen? Invierten en armas, ¿no? Prácticamente son el claro reflejo de una exaltación a la violencia, ¿no? Con ganas de querer expansión, dominio de territorio. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos puntos. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de las características, del origen, de quiénes son los líderes que se van a presentar en esta parte de la historia universal de los estados totalitaristas? Lo hemos mencionado anteriormente. No, no se olviden porque... Hoy no, me gana. Fascismo. Sí, Benito. sí, Benito Mussolini. Mira. Benito Mussolini era el fascismo. El Es que nazismo, yo escuché Adolfo, otro muy fascismo. Adolfo y estalinismo de Ilov o Joseph Stalin. ¿Está bien? Sabiendo esto, ya usted tome nota para no confundir. Bien, ¿cómo va a instaurar Benito Mussolini su régimen que se va a dar pues, en esta parte de la historia universal? Estamos hablando de qué? De la península de Italia, ¿no? No de la totalidad, ojo, sino de cierto, bueno, gran parte del territorio. ¿Quién está liderando el reino de Italia? Por el reino de Italia, ya unificado, ya posicionado Italia, ¿no? Ya siendo acreedor de cierto beneficio de la Primera Guerra Mundial que le va a dejar a Italia, ¿no? Pero recuerden ustedes un punto importante que se va a dar, es que todas las consecuencias de la Primera Guerra Mundial van a ser consideradas como causas también que van a surgir en el totalitarismo. Una de esas causas que va a dejar la Primera Guerra Mundial son las crisis económicas, la crisis social y la ayuda de instaurar, ¿no?, este Estado totalitario. Muy importante. Por lo tanto, Benito Mussolini es el encargado de aplicar esta situación allá por el año 1920.
en este caso 1922, ¿no? Cuando el rey Víctor Manuel II le condiciona, Víctor Manuel III condiciona la situación a Italia, ¿no? Pero ¿cómo que se da? Se van a dar primero todos los primeros pasos, movimientos revolucionarios, ojo, ¿no? Que van a buscar instaurarse en el gobierno. Por lo tanto, Benito Mussolini hace un gobierno paramilitar, ¿no? Liderado o todos presentados en el Partido Nacional Fascista. Este grupo paramilitar va a marchar sobre Roma y sobre todo sobre el rey Víctor Manuel III. Y prácticamente se le apresa a todas las personas contrarias a este régimen fascista, ¿no? Haciendo realce a este sistema totalitarista de gobierno y condiciona a la población dando paso al surgimiento de Benito Mussolini. ¿Qué hace el rey Víctor Manuel? Lo convoca y lo pone como su primer ministro, prácticamente el presidente, prácticamente el que va a liderar. Y al ponerlo como primer ministro se va a dar toda esta situación. Y él empieza a aplicar su régimen, ¿no? En este caso del fascismo. Es así como surge la imagen de Benito Mussolini, el primer ministro en base a la ONU. Algunos dicen también que para 1919 Benito Mussolini ya era un socialista expulsado del partido, ¿no? De los partidos, expulsado de ello, empieza a crear, como se dice, empieza a crear, ¿no? El fascismo, ¿no? Y esto se va a ver reflejado en los armamentos, no solamente en ellos, sino en la forma de organizar la violencia y los ataques, ¿no? Y eso pues condiciona la situación del pueblo italiano, de los niños italianos, ¿no? Hasta que Benito Mussolini pues, se posicione bien en el poder y empiece a aplicar un cierto régimen pues, acostumbrado a ello, ¿no? ¿Cuál es el saludo que realiza Benito Mussolini? Es el saludo pues, al estilo romano, ¿no? ¿No? De levantar el brazo, ¿no? Hitler también lo adopta, ¿no? Con ganas de querer formar un imperio. Hitler no se queda atrás también y adopta esa postura, ¿no? De tener el brazo ahí, no sé, a Hitler, ¿no? ¿No? Como saludando el estilo romano, como se dice. Otro punto importante va a ser que las ideologías que va a presentar el fascismo va a tener mucha relación con el nazismo, ¿no? Que va a impartir, en este caso, Adolfo Hitler. Y van a tener esa característica, ¿no? Y tenemos el esquema de ambos con la imagen y las características que ambos tienen y van a asumir, ¿no? Pero por otro lado va a estar Alemania. ¿Qué va a pasar en Alemania? En Alemania va a surgir el nazismo. Y el nazismo va a surgir a raíz del tratado, ¿no? De Versalles, en la cual Alemania se quedó endeudada con todas las naciones que de territorio, quedó fragmentada. Toda esta situación de Alemania, ¿no? Va a expresarse, ¿no? Y la población va a tener cierto descontento a raíz de la Primera Guerra Mundial. Y ese descontento que va a ofrecer, ¿no? O que va a tener la nación, ¿no? En base a su desarrollo, ¿no? Va a condicionar, como se dice, la existencia. Es aquí donde va a surgir el Partido Nacionalista, y este va a estar dirigido por Adolfo Hitler. Él va a tratar de imponerse al poder, no lo va a resultar, por lo tanto, en su querer intento de poder tomar el poder, él va a ser, como se dice, encarcelado. Desde su cárcel, él va a escribir un libro muy importante, el Mein Kampf, ¿no? O también conocido en la historia como Mi lucha. Él desde la cárcel él escribe su libro, ¿no? Pero al salir de la misma también empieza a recuperar posición dentro de su partido. También durante este periodo, en el territorio de Italia se da la gran depresión económica que hizo que el pueblo, ¿no? Y las masas confiaran en el nazismo.
Por eso que muchos pues optaron por confiar en ese régimen, ¿no? Pero no les fue bien. Por lo tanto, de una u otra forma, ¿no? Querer instaurar este régimen por parte de Hitler va a conllevar una necesidad. ¿Qué cosa? De convencer al pueblo. ¿Qué más? De realizar propaganda, de dar información veraz para que el pueblo convenza y apoye a Hitler. Y tanto fue el poder de convencimiento, ¿no? Que se fue a la guerra por recuperar su territorio. Imagínense. Tenemos aquí una pequeña biografía de cómo surge el partido del nazismo allá por el año 1920, ¿no? 2 años antes de que el fascismo se posicionara, como se dice, surge este periodo. Por lo tanto, la ideología oficial de este movimiento, por así decirlo, que es el NADA, en este caso Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes, ¿no? Eh, van a encontrar la respuesta a sus dudas, ¿no? En este partido, los pobladores. ¿Por qué? Porque van a estar convencidos de lo que Hitler le va a plantear, ¿no? Y van a apoyar. Y como vemos que Hitler pues estaba condicionado a tener un formato, un prototipo, ¿no? Porque cuentan los historiadores de que la gran mayoría de sus soldados tienen el mismo perfil, ojo, el mismo perfil, el mismo tamaño, el mismo color de ojos, los mismos dientes, tal cual como tiene que ser. Entonces, un poco clasista, por así decirlo, de separar, ¿no? A la población, ¿no? Tú no tienes esta característica, tú sí. Entonces, su entorno de soldados tenía que tener esa característica. Un punto importante es que se instaura Lenin después de, perdón, eh, Hitler después de salir de la cárcel, pues inicia todo esto con su partido, se posiciona en el poder y prácticamente aplica el nazismo. Por lo tanto, el nazismo va a surgir también en base a la crisis que va a quedar después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y es aquí donde se organiza el Estado Nacional Socialista, conocido para nosotros como la URSS. No, perdón, conocido para nosotros como la lucha que hace Hitler en esta segunda revolución, perdón, en esta segunda guerra mundial que más adelante vamos a analizar. ¿Qué realiza? Primero, su preocupación a las minorías, el control del Estado por un partido único instaurado, hace una política de expansión, de querer hacer crecer y de formar un gran imperio, por eso es considerado como el Gran Reich, en este caso, o el Tercer Reich, de querer formar un gran imperio, ¿no? En base a las armas, busca el desarrollo armamentístico, ¿no? Y hace la disolución de todos los partidos y candidatos para no tener competencia, ¿no? Y de manera total aplica todo su régimen a toda la sociedad. Después vamos a tener el estalinismo. La Unión Soviética va a ser el lugar donde va a surgir este régimen. ¿Y quién lo va a partir? Eh, Stalin. Stalin aplica con una estrategia, pues, ¿no? Ya dejado cimentado por Lenin, ¿no? Una estrategia política de Lenin, no solo persigue alcanzar el poder de Rusia, sino que pretendía desmantelar el desmantelamiento del capitalismo, ¿no? Que se había posicionado en estos espacios, ¿no? La preocupación de Stalin, ¿no? Era alcanzar su máximo interés, como se dice, su máximo interés en el periodo conocido como la Gran Purga, ¿no? Donde se empieza a matar a cualquier persona que esté en contra, ¿no? Del régimen que ellos están impartiendo, en este caso. ¿No? Este periodo es de Rusia, netamente el periodo de la Gran Purga, donde matan a personas que están en contra del pueblo, en contra del gobierno. Stalin fue un ideólogo y político, gran líder soviético eh, en este caso, que le va a dejar el legado, va a ser Lenin a él, ¿no? Le deja el legado y así surge pues un nuevo tiempo, ¿no? La unión de la República Socialista Soviética o la Unión Soviética, que se va a dar entre los años 1927 y 1953. La crisis económica que se había dejado pues, en base a la Primera Guerra Mundial
Stalin va a buscar, como se dice, el orden, por así decirlo. Construye y transforma el legado de Lenin, ¿no? Que fue uno de los primeros requisitos importantes. Va a dirigir el sistema socialista de la Unión Soviética durante un periodo de 20 a 30 años, como se dice. Y va a ser el gobernador en este caso. Su teoría, la denominada estalinismo, ¿no? Se centra en interpretar y aplicar las ideas de aquellos construyendo construyendo un sistema político que adapte a las ideas marxistas-leninistas, a todos, como se dice, a todos los que sientan necesidad de querer cambiar y de cambiar algo diferente. Y acá tenemos las claves para lo que el Stalin aplica en Rusia. El prestigio del Estado soviético, ¿no? Al derrotar a Alemania nazi, del zarismo, y la transformación de la URSS en una gran potencia. Después tenemos a la represión policial y a las purgas masivas. Cada una, ambas, va a tener cierta característica similar a las que hemos estado hablando. Uno, la cultura de la personalidad, la censura y la falta de libertad de expresión, una promesa, en cuanto al querer instaurar este régimen, y se va a beneficiar entre lo que es aplicar la propaganda también a lo mismo que hace Hitler. Lenin también hace lo mismo, y instaura su modelo de Estado soviético. Es aquí donde la dictadura del partido, ¿no? Se presenta, del Partido Comunista, se presenta sobre el Estado y la sociedad total, ¿no? Vamos a compartir, vamos a la ronda de preguntas, queridos estudiantes. Vale, un ratito, por favor. Ronda de preguntas, queridos alumnos. A ver, antes de que nos gane la hora. Pregunto. Número 1. Por esta ocasión, de manera general para todos, ¿sí? De aquí para adelante, la siguiente clase, ya se entran las preguntas. Llamo y pregunto, ¿sí? Por favor. Primero, ¿qué regímenes totalitaristas surgen en este periodo conocido en la historia como el entreguerras? Eran tres, profesor. Sí, 3. Ya era el de Alemania. Alemania, pero ¿cómo se llamaba? A ver, el de Alemania. Yo, profesor, yo se lo digo, Flores de la Cruz. Yo, profesor. A ver. El de Alemania, ¿cómo se llamaba? Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ok, muy bien. El de Alemania ya. Ahora, El otro era de El de Rusia. Italia, Partido Nacional El de Italia y el otro era de... Fascista. Lista. Y el de Rusia, Partido El de Comunista. Rusia es Partido Comunista de la Comunión Soviética. muy bien, está bien, tranquilo, de manera general. Tranquilo, no se estresen. Estamos hablando de manera general, estamos hablando de todos pueden participar. No es que sí o que no. No es que no, todavía no se retira, un ratito de cuestión. Todavía no vamos a focalizar las preguntas centradas, ¿no? A partir de otra clase ya vamos a hacerlo así. Alumno tal, pregunta tal. Así. El nazismo, ¿quién es el líder de este régimen totalitarista que se aplica en Alemania? El nazismo. ¿Quién es el líder? ¿Quién surge aquí? Adolfo Hitler. Adolf Hitler, o Hitler en este caso. Y Benito Mussolini. Él es de Italia. Fascismo. De Italia. ¿Cómo se llama el régimen totalitarismo? El Fascismo. el fascismo. Por lo tanto, tenemos Italia, fascismo, Benito Mussolini.
Alemania, nazismo, Adolfo Hitler. Rusia, el estalinismo, liderados por, ¿Cuál, profesor? ¿El de Rusia? liderados por, Adolfo Hitler, ¿no? el estalinismo, liderados por, Lenin. no, Stalin. Italia. Lenin en el año 1924 muere y le deja el poder de liderazgo a Stalin. Y Stalin aplica toda una serie de reformas y revoluciones totalitaristas en su gobierno, en su reino, en su periodo, por así decirlo, pero está mal llamado reino o gobierno, en su periodo, y él aplica lo que es el estalinismo. ¿Me dejo entender? Aplica el estalinismo y condiciona a Rusia a este régimen totalitarista. ¿Está bien? Vamos a ver acá. Siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser el factor más importante de que surjan estos estados totalitaristas? ¿Puede repetir, profesor? ¿Cuál va a ser la causa que dé paso al surgimiento de esos estados totalitaristas? ¿Saben cuál va a ser la causa? Anótenlo, porque va a ser pregunta de examen. Y ustedes nomás lo van a saber. La causa de estos estados, que surgen estos estados totalitaristas, va a ser la crisis económica que se va a dar después de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Alemania fue endeudada, tenía que pagar, perdió territorios. Sus líderes, ¿qué van a hacer? Van a dar surgimiento a esta ideología y pensamiento que va a ser Adolf Hitler. Italia también va a estar inconforme. La crisis que le va a dejar por haber participado en la guerra va a dar paso al surgimiento de los estados. Profesor, ¿podría repetir? Del mismo modo, Rusia, la crisis económica que se va a dar después de la Primera Guerra Mundial entre estos estados. Esa va a ser la causa importantísima que da el paso al surgimiento de estos estados totalitaristas. Siguiente pregunta. 5 características que tienen en común estos gobiernos totalitaristas. 5, a ver, mencionemos. Líder carismático que utiliza la propaganda, lógico. El poder de convencimiento es un líder carismático de por sí. ¿Qué más? Ejercen el poder a través de ¿qué cosa? Del uso del terror, de la violencia, ¿cierto? Del terror. ¿Ambos están envueltos en un partido político o no? Todos están Sí, envueltos. ¿Sí? sí, todos están envueltos, sí. Político, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? Una característica que hace. Condicionan a los medios de comunicación para que solamente hagan su propaganda ellos nada más. Exacto, también. No, sí, claro. Sí, también condicionan a los medios de comunicación para que ellos nomás hagan su propaganda. Entonces, esta característica va a ser común en estos estados totalitaristas, tanto de Alemania, tanto de Italia, tanto de la URSS, que hemos estado analizando el día de hoy, que se van a presentar. Recordar puntos importantes. Los nombres de los partidos, la fecha de la fundación de cada uno de ellos, y también, pues, cuándo surgen, cuándo nacen, y cuándo se presentan estos estados totalitaristas en la historia universal, considerado en el periodo de la historia conocido como el entreguerras. ¿Alguna pregunta más hasta este punto, queridos estudiantes? Sí, vamos a dejar una extensión. Solamente Alison. Entonces, ¿el resto tiene dudas todavía? ¿Tiene alguna pregunta? Ah. ¿Solamente Alison, solamente Mía Flores? ¿De la Cruz? Profesor, todo se entendió. Ok, muchas gracias. Bien. Todo entendible, profesor. Habiendo preguntas, chicos, nos volvemos la próxima sesión, la próxima semana. 2, estaré subiendo la tarea correspondiente a lo que hemos hablado el día de hoy y no olvidarse lo que se ha alcanzado, ¿sí? Y el video también. Que tengan una bonita tarde, que sigan teniendo clases, chicos. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, profesor, cuídese.